o alguien que quiere entrar, me avisas, Lili, por favor. Claro que sí. Muy bien. Entonces, antiguamente teníamos el concepto de que los conductos eran rectos. Tenías 3 conductos y era lo único que trabajabas. Después de la aparición de la microtomografía computarizada, se dio a conocer que los conductos radiculares son más que conductos, un sistema de conductos interconectados, ¿no? Como ven aquí en la imagen, por ejemplo. Vamos a ver algunas reproducciones que me gustaría que me digan y las identifiquen, porque son muy sensibles. ¿Y alguien puede escribir cuál sería el sistema de conductos para esta pieza? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Lo pueden escribir? ¿No reconocen, chicos? Doctor, ¿es una primera molar superior? ¿Por qué sería una primera molar superior? Por el conducto que se va hacia palatino, que se ve más ancho. Pues ¿este cuál sería? No, ¿me puedo corregir? Claro que sí. Creo que es una inferior por esa radix que se ve, esa raíz. Correcto. Esta es la radix. ¿Y a qué lado estaría la radix? Si este es el conducto, ¿cuál sería este conducto? Que su curva va para atrás. Distal. Sería el conducto de la raíz mesial, ¿verdad? Mejor dicho, los dos conductos de la raíz mesial, el conducto de la raíz distal y la radix. En este caso sería una igual para o ento. Si está hacia vestibular. Una para, doctor. Paramolaris. Correcto, paramolaris. Es parte de la pregunta de los pasos que tomamos antes de la. Vamos a ver la otra. Ya. Ahí sí van a reconocer qué pieza es. En primer lugar, ¿superior o inferior? Chicos, la posición de la pieza me está diciendo qué pieza es, si es superior o es inferior. Superior, doctora. ¿Perdón? No Yo escucho. ¿Qué dijo? Dijo superior. Jóvenes. No es. No participar. ¿Superior? Es inferior, doctora. Correcto, es inferior. ¿Por qué? Es una primera molar inferior. ¿Pero qué de particular tiene en la raíz mesial? Tiene 3 conductos. Tiene sus 2 conductos mesiovestibulares. ¿Y qué más? El conducto mesiomedial, ¿verdad? Que se encuentra entre los dos y ocasionalmente lo encontramos. Ahora vamos a una pieza diferente. Ese es una superior. Esta es una pieza que muchos de ustedes me han presentado a la hora de colocar sus piezas para revisión. Este es un taurodontismo, como se dan cuenta, tiene una cámara demasiado larga, y la división de las raíces en el tercio apical casi
es bastante curva, ¿no? Lo que hace que este tipo de sistema de conductos radiculares sea bastante complejo de trabajar. O sea, no es para nuestro nivel que estamos ahora en pregrado. Vamos a pasar entonces a hablar propiamente de lo que son el tema de hoy. Vamos a hacer un poco de historia. Esta técnica de la técnica coronoapical apareció en los años 80 y fue recomendada por Marshall y Papin cuando mencionaba que la técnica crown down debería utilizarse o realizarse con fresas Gates-Glidden o limas de grueso calibre en los tercios coronario y medio de conducto radicular, y luego progresivamente avanzar con limas de menor calibre hacia la parte de abajo, de coronal a apical. Es decir, si empiezo con unas 60, bajo a unas 55, 50, 45, 40, 35, según Marshall y Papin, hasta llegar a la longitud de trabajo. Esta técnica se llama coronoapical sin presión, porque va avanzando desde la coronal hacia el tercio apical, hacia toda la longitud de trabajo. Pasamos a la siguiente. Gehrig y colaboradores en el 84 recomendaron la preparación de la técnica crown down mixta con la técnica step back, que consiste en el preensanchamiento de los tercios coronal y medio de conducto, seguido de la preparación apical mediante una modificación de la técnica step back. Ellos mencionaban que a mínimo que podías trabajar el tercio apical, o sea, el ápice sería un asiento apical de una lima 25. Esta técnica es la que nosotros vamos a utilizar. Trabajamos el tercio coronal y medio y luego pasamos a preparar el tercio apical. Sería la técnica híbrida. Por último, en el 85, Ramp publicó un artículo donde describe el concepto de fuerzas balanceadas, que fue un aporte muy importante para la preparación de los conductos y el avance de las limas dentro de los mismos. Esta técnica se realiza utilizando una lima en sentido horario-antihorario, horario-antihorario. Es como que va entrando suavemente con ligera presión apical la lima para ir cortando la dentina y luego hace una rotación completa para retirar la dentina del conducto radicular. Un momento, ahí me quiere entrar, pero no lo puedo ver. No puedo. Seguimos. Entonces, este concepto de fuerzas balanceadas es muy importante y lo vamos a utilizar en la técnica coronoapical. En la primera parte, porque tienes tres partes esta técnica. En la primera parte de la preparación coronal y media. ¿Cuáles son los principios básicos que debemos respetar o que debemos tener en cuenta durante la preparación biomecánica? En primer lugar, ensanchar y conservar la anatomía del conducto radicular. Vamos a mencionarlos y vamos a ir explicando más adelante. Debemos permanentemente trabajar en conductos húmedos. Básico, importantísimo, conservar la cadena de esterilidad. En cuarto lugar, usar los instrumentos en la secuencia adecuada, precurvarlos y sin forzar. Y por último, el respecto absoluto del periápice. Conservar la anatomía del conducto radicular significa que yo voy a entrar, la preparación la voy a realizar desde el tercio cervical, tercio medio y finalmente llego al tercio apical avanzando sin presión para no deformar el conducto radicular y con la lima precurvada cuando trabajamos con limas manuales, que son limas de acero. Con las limas de níquel titanio no tenemos ese problema. No debemos deformar realizando falsas vías, perforaciones, codos, zips, patas de elefante, porque eso va a tener consecuencias posteriores en el éxito del tratamiento de conductos. Esto, conservar la cadena de esterilidad, doctores, es importantísimo. ¿Por qué estamos la doctora Liliana y yo poniendo énfasis en ese tema? Porque hemos visto, tanto en la clínica de tercero, de cuarto y de quinto año, que llegan pacientes con un diagnóstico y luego aparecen con flare-ups. Cuando hablamos de flare-ups estamos hablando de reagudizaciones. Llega, por decir, con una periodontitis apical asintomática, el alumno la atiende y en la siguiente cita viene con un absceso apical agudo. ¿Qué pasó ahí? Invasión bacteriana que no había
cuando empezaron a realizar el tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque no se conserva una cadena de esterilidad durante el procedimiento. Recuerden que nosotros hacemos un trabajo quirúrgico dentro de los conductos radiculares. Entonces nuestra cadena de esterilidad se debe conservar y la van a conservar desde que están trabajando en el laboratorio y estamos haciendo énfasis en la evaluación de ese aspecto en el laboratorio. Porque todo lo que tú haces en el laboratorio te acostumbras y lo haces en tu clínica. Si ven acá, se dan cuenta que acá esta no es una mesa estéril, probablemente sea un campo estéril, entre comillas, no lo sé, pero no es una mesa estéril. ¿Por qué? Porque tengo acá una pieza de mano, tengo el perforador de dique, la jeringa, y acá debe haber una bandeja donde voy a colocar todo el instrumental estéril. Mantener siempre mi clean stand, que lo vemos aquí, porque es donde voy a colocar mis limas. No las voy a dejar tiradas en la mesa. Tendré una bandeja de acero para colocar todo el instrumental estéril y mi clean stand donde voy a colocar las limas. Cada vez que sale una lima del conducto radicular, debo tener en mi mano una gasa húmeda con alcohol para limpiar esa lima y limpiarle las virutas que está pegada en las curvas de la lima, ¿no? Dejarla limpia y la vuelvo a colocar ahí en el clean stand. No puedo trabajar en conductos secos, doctores. Si trabajamos en conductos secos, voy a producir empaquetamiento de las virutas dentinarias en el tercio apical y pérdida de longitud de trabajo. Ya perdí, doctora, la longitud de trabajo, pero ¿por qué pasó eso? Yo estaba conservando la longitud porque no irrigo abundantemente, porque no hago una permeabilización permanente del conducto y porque no trabajo en conducto húmedo. Entonces, tener en cuenta esto, que es uno de los principios básicos para la preparación biomecánica. Por lo menos, cada cambio de lima, 1 mililitro de hipoclorito de sodio como irrigante, mínimo, si es que no son 2. Tengo que seguir una secuencia de instrumentos ordenada. Número 6, número 8, no tengo la 10, meto la 15, ya creé un escalón. Doctores, antes de empezar un procedimiento, tengo que tener todo mi instrumental preparado, todo el procedimiento que voy a realizar ya en mi cabeza y toda mi mesa de trabajo ordenada. No puedo trabajar con una mesa desordenada, como vemos que están haciéndolo algunas veces, porque eso va a ralentizar mi procedimiento, me va a atrasar en muchos aspectos el procedimiento, inclusive va a producir que se contaminen los campos operatorios con un riesgo para el paciente. Y finalmente, respeto absoluto del periapis. Hay casos donde podría pasarse un poquito de cemento. Hoy en día tenemos cementos y materiales que son biocompatibles, que probablemente no harían daño al sobrepasar la zona periapical, siempre y cuando veamos que en esta zona periapical hay un proceso como en este caso. No le va a hacer más daño que pase este material a la zona periapical porque se va a ir reabsorbiendo solo, sin ningún problema. Los macrófagos lo van a ir destruyendo. Pero si no hubiera este proceso y yo tuviera un periodonto sano y hay un sobrepase de material, va a producir dolor porque va a producir daño a las células del periodonto. Y estas van a responder de manera inflamatoria, se va a producir edema, dolor en el paciente. Doctora, ¿qué hago? ¿Desobturar? Con desobturar no vas a lograr nada porque no va a salir todo lo que ya sobrepasó. Tenemos que controlar si es que la obturación ha sido bien realizada de manera hermética y tridimensionalmente. Debemos ir observando cómo va evolucionando, dejarlo siempre fuera de oclusión, doctores, cuidar la oclusión cuando nosotros terminamos un tratamiento de conductos, porque si dejamos un punto prematuro de contacto, se va a hacer una causa para que el paciente regrese con dolor. Y el paciente no va a pensar que el dolor es por un punto prematuro de contacto, sino porque el tratamiento de conductos está mal hecho. Y cuando el paciente regresa por esas causas, nosotros tenemos que pensar primero en el punto de contacto prematuro que pudiera haber, controlando la oclusión. Muy bien.
Los objetivos del tratamiento de conductos son mencionados por Ingle a manera de una triada endodóntica que va a incluir limpieza, desinfección y conformación del conducto radicular. La limpieza y desinfección es el aspecto biológico que va a estar dado por los irrigantes que utilicemos durante la preparación biomecánica. Y la conformación, obviamente, por la instrumentación, y será el objetivo mecánico de la preparación de conductos radiculares. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? En primer lugar, vamos a tener una menor extrusión de los restos contaminantes más allá del periápice. ¿Por qué? Porque ya ensanché el tercio cervical y medio, lo que va a permitir que cuando yo haga la irrigación, las células o los productos de la viruta dentinaria salgan sin ningún problema hacia afuera. La irrigación va a ayudar a que todos estos restos vayan saliendo sin ningún problema, ya que la preparación a este nivel fue realizada previamente. Me va a permitir remover todo el tejido infectado, ya sea orgánico o inorgánico, progresivamente. Porque si yo voy a trabajar, si estamos frente a una necrosis abierta, por decirlo, y entro con mi lima de frente a trabajar la zona apical con la técnica Step Back, voy a producir una invasión bacteriana de todos los contaminantes que están en el tercio cervical y en el tercio medio hacia la zona apical. Y peor aún, si hago un sobrepase del instrumento ligeramente. Voy a producir una reagudización. Entonces, punto número 3. Crea un acceso directo para los irrigantes en la zona apical. Hablábamos dentro de las preguntas que se realizaron en las prácticas es ¿cuál era la parte del tejido que tengo que eliminar completamente cuando hago el acceso cameral? Una, el techo cameral, y dos, el espolón. ¿Para qué? Para que tenga un acceso directo a la zona periapical y el instrumento no entre con curvas. Eliminamos acá el espolón y el instrumento va a entrar directo a la zona apical. No con doble curva, porque si hubiera una curva por aquí, el instrumento entra de frente, solamente agarraría una curva. Quiere un espacio adecuado para la medicación intraconducto y subsecuente obturación. Así es, le permite mantener la integridad y la forma del conducto, no deformarlo y conservar la anatomía del conducto, y permite el reflujo de las sustancias irrigadoras al encontrarse la preparación cervical y media bastante abierta ya a manera de embudo. Las desventajas. Dentro de las técnicas, porque existen varias coronoapicales, hay algunas que utilizan o utilizaban, no sé si la usan hasta la actualidad, las fresas Gates-Glidden. Estas fresas no tienen una estabilidad al rotar. Si bien es cierto, son de baja velocidad, pero a la hora de rotar son inestables, lo que podría producir la perforación de la zona de peligro de las molares que tienen conductos curvos. Por más que trates de preparar hacia la zona que no es de peligro, se corre el riesgo de hacer una perforación lateral. El uso de fresas de gran tamaño profundamente en los conductos curvos podría producir también la perforación de la cara interna, la que llamamos stripping. No sé si ya lo mencionamos en la vez pasada, en el semestre anterior, pero las perforaciones que se producen a nivel lateral son las llamadas stripping. Y como hay una mayor tendencia de las fracturas de instrumentos rotatorios, si es que no es trabajada con limas manuales previamente, te menciona aquí hasta el número 25, pero en realidad hoy en día los instrumentales rotatorios te permiten trabajar hasta una 15 manualmente, para que después puedas entrar con los sistemas rotatorios. Antiguamente se pensaba que podías entrar con el sistema rotatorio desde un inicio. Hoy en día no. Hoy en día se tiene claro que primero debemos hacer la permeabilización de conducto, un flaring, y después voy a entrar con el sistema rotatorio. Muy bien, las técnicas de preparación quirúrgica que ustedes conocen y que las vimos el semestre pasado fue la técnica telescópica, step back o apicocoronal, que trabajaba el conducto de abajo hacia arriba. ¿Recuerdan? Entrábamos con una lima de menor calibre hasta la longitud aproximada de trabajo y empezábamos a trabajar el tercio apical.
a la misma longitud 3 o 4 limas. Luego empezábamos a retroceder para ampliar tercio cervical y medio. Luego vamos a tener la preparación de la técnica crown down, que va a trabajar a la inversa. Va a trabajar de arriba hacia abajo, con limas de mayor calibre a nivel del tercio cervical y medio, y que van a ir avanzando en longitud y disminuyendo en calibre. Los pasos previos que ya conocemos, que realizamos antes de una preparación biomecánica, es el diseño de mi cavidad, el acceso cameral, regularizo los contornos del mismo, ubico los conductos, ya tengo los conductos ubicados. Antes de entrar a los conductos, voy a irrigar abundantemente para neutralizar las bacterias que se encuentren en la entrada o en la cámara del conducto radicular. Una vez que ya realicé estos pasos, vamos a pasar a ver lo que es el cateterismo, exploración o glide path. Lo vamos a hacer con las limas de la serie especial o ultra fina. La 8, la 6, la 8, la 10, este juego de limas que es el C-Pilot, que viene con un intermedio, que es la 12 y medio y la 15. ¿A qué longitud voy a hacer el glide path? A la longitud aparente de la pieza dentaria en la radiografía, menos 2 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en la radiografía de la parte de la cúspide o del borde hasta la parte apical mide 20 milímetros en la radiografía. Yo voy a entrar para hacer el glide path con mi lima de la serie especial a 2 milímetros menos, es decir, a 18 milímetros. Solamente va a explorar el conducto, va a ver si está permeable, voy a ver si hay muchas curvaturas, si voy a encontrar calcificaciones, etc. Primero, el cateterismo, exploración o glide path. Luego de los pasos previos que ya hablamos en la diapositiva anterior. A continuación, realizaremos el desgaste compensatorio, que lo realizamos en las piezas molares que tienen espolones, ¿no? Estas salidas que vemos aquí. Entramos con los instrumentos y van a ir al lado, se van a curvar al lado contrario de la entrada de los mismos, como vemos aquí. Una vez que se realiza este desgaste del espolón, ya el instrumento entra recto y solamente va a tomar una curva, como vemos aquí. ¿Cómo realizamos este desgaste compensatorio pre-flaring? Existen unas limas llamadas in profile que tienen una punta de 0.22 y un taper 11. Estos tienen una longitud de 19 milímetros y una parte activa de 9 milímetros. O sea, solamente me va a preparar la entrada del conducto radicular, no más allá de eso. Vienen en blisters de 6, tienen una velocidad de rotación de 150 por 300. Ya les mencioné que la longitud de trabajo es de 19 milímetros y la parte activa es de 9 milímetros, con densidad 11%, que es bastante grande, ¿no es cierto? Y una punta de 0.22, un tip de 0.22. Entonces, la técnica coronapical step down o híbrida consta de 3 fases. La step back, ¿de cuántas fases contaba, doctores? Camilo. Si no me equivoco, doctora, también era de 2. 2 fases, ¿no es cierto? ¿Cuál era la primera? Puede ser que no se acuerden de la técnica, sino cómo vamos a avanzar la técnica crown down si no me acuerdo de la step back. La técnica step back tiene 2 fases. Preparación apical básica. Yo empiezo a trabajar el ápice. Hago la preparación apical básica a la misma longitud de trabajo, 3 o 4 limas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y el retroceso, el step back, ese retroceso, son 5 o 6 limas para trabajar tercio medio y tercio cervical. En este caso, la corona apical, que viene realmente hoy en día a desplazar a la apicocoronal, tiene 3 fases. Primero voy a trabajar el tercio coronal y medio,
Luego tomo la longitud de trabajo. La longitud de trabajo no la tomo antes, la tomo después de haber trabajado tercio coronal y medio, y luego voy a hacer la preparación del tercio apical. Como mencioné, existen varias técnicas, varias modificaciones de la técnica coronoapical, pero nosotros vamos a trabajar lo que es la técnica híbrida. Primero voy a determinar una longitud provisional de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a trabajar el tercio cervical y medio, tengo que saber hasta dónde voy a trabajar. Cuando estamos en conductos rectos, vamos a tomar la longitud aparente del conducto desde el borde hasta el ápice y le vamos a restar 5 milímetros en conductos rectos. ¿Está claro? 5 milímetros. Esto quiere decir que yo voy a trabajar, si tengo un conducto de 20 milímetros, solamente hasta 15 milímetros. Si voy a trabajar en un conducto curvo, la longitud provisional de trabajo será hasta el inicio de la curvatura. La preparación del tercio coronal y medio es en la porción del conducto que es recto. No puedo trabajar en la porción del conducto curvo. Entonces, en conducto recto le resto 5 milímetros y en conducto curvo voy a trabajar hasta donde empieza la curvatura en la radiografía. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso claro, voy a determinar la longitud provisoria de trabajo. Seguimos. La preparación coronal y media se va a realizar de la siguiente manera. Ya tenemos una longitud provisoria inicial. Si en el caso tuviéramos una longitud de 21 milímetros en la radiografía de la raíz, le restamos 5, voy a trabajar hasta 16 milímetros. La primera lima que voy a utilizar es aquella que encaja en la entrada del conducto, considerando que es el conducto recto el que vamos a trabajar. La lima tiene que encajar aquí, no aquí a la mitad, aquí en la entrada del conducto. Y el movimiento para trabajar a ese nivel va a ser fuerzas balanceadas. Derecha, izquierda, giro media vuelta y saco la dentina. Una vez que sale el instrumento, lo limpio con la gasa que tengo en mi mano, irrigo abundantemente y voy a permeabilizar. Voy a pasar una lima especial para ver si el conducto está permeable. Si está permeable, irrigo abundantemente y sigo pasando a la siguiente lima. ¿Cuál sería si empecé con una 70? Sería una 60, ¿verdad? Porque vamos a ir, primero tenemos la 70, vamos a ir disminuyendo en el número de limas. Paso a una 60 que va a avanzar en profundidad, en longitud. El mismo movimiento, fuerzas balanceadas que va a cortar la dentina, giro, tracciono y saco la dentina cortada. Irrigo abundantemente y vuelvo a permeabilizar con mi lima de la serie especial, que puede ser una 8, que puede ser una 10, dependiendo del calibre del conducto. La irrigación siempre es abundante y la inspiración también, entre limas de preparación y limas de permeabilización o exploración. Como menciono, los movimientos son horario, antihorario y tracción. En conducto recto llego hasta la lima que llegue hasta la longitud provisional de trabajo, 16 milímetros. Empecé con la 70, con la 45 llego a 16 milímetros. ¿Qué realicé aquí? Ya amplié el tercio coronal y medio. Teniendo en cuenta que voy a ir irrigando permanentemente cada cambio de lima, voy a permeabilizar con una lima de la serie especial. Esto quiere decir que voy a ver que el conducto esté permeable hasta su longitud aproximada de trabajo. Longitud aproximada de trabajo. Con una lima de la serie especial. Termino la preparación del tercio cervical y medio para un conducto recto, que dijimos 5 milímetros menos. Si se trata de un conducto curvo, va a avanzar hasta donde se inicia la curvatura. No más. Una vez que terminé la preparación coronal y media, voy a pasar a tomar longitud de trabajo recién. Podemos usar la técnica de Ingle, ¿no? Si mide 21 milímetros, si lo he tomado con un posicionador,
la longitud de trabajo sería 1 milímetro menos. ¿Con qué lima voy a tomar la longitud de trabajo? Con aquella que encaje a la longitud que yo estoy determinando y tenga una resistencia. No solamente que entre, porque cualquier lima delgada puede entrar, pero tiene que tener una resistencia a nivel apical, es decir, que no sobrepase la longitud que yo estoy determinando. Consideramos siempre la anatomía interna de cada pieza dentaria para ver la salida del foramen. Por ejemplo, en el caso de los conductos distales de las molares inferiores, generalmente se queda a 2.5 milímetros del ápice radiográfico y se va hacia atrás, casi en 90 grados. Se va hacia atrás. Entonces, si por A o B yo entro con una lima en un conducto distal de una molar inferior y siento un tope y veo en la radiografía que está a 2 milímetros o 2 milímetros y medio, no pretenderé avanzar 2 milímetros más o 1 milímetro más porque ya estaría perforando. Por eso es importante considerar la anatomía interna de cada pieza dentaria para tener en cuenta cuál sería la salida del foramen. Luego de tomar la longitud de trabajo, voy a preparar la zona apical. ¿De qué manera? Igual que la preparación apical básica que hacíamos en la técnica Step Back. En este caso ya vamos a usar, como tenemos el tercio cervical y medio ensanchado, amplio, ya puedo limar. Vamos a utilizar aquí la cinemática de limado a la longitud de trabajo. Si la longitud es 20 milímetros e empecé con una lima 15, trabajaré hasta una 30 o 35. Siempre va a depender de la lima inicial con la que estoy tomando la longitud de trabajo. Acuérdense que tiene que tener un tope esa lima. No solamente entrar a longitud, sino tener un tope. A partir de allí yo voy a preparar 3 o 4 limas más en la zona apical a la misma longitud. No voy a retroceder. Una vez que termino esa preparación, tengo una lima memoria y con esa lima memoria voy a alisar las paredes del conducto. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta respecto a esta preparación? Jóvenes, estas son la técnica que vamos a utilizar la próxima semana en la práctica. Y ustedes saben que antes de ingresar tomamos un paso para saber el conocimiento con el que vienen a la práctica. Si no hay ninguna pregunta, entiendo que la técnica está clara. Muy bien, lima 10, lima 15, lima 20, a la misma longitud de trabajo, a la misma longitud, igual que la técnica de preparación apical básica de la Step Back. Lima 25, misma longitud de trabajo. 30. Y ya quedó preparada el conducto radicular. Muy bien. Debemos de tener cuidado de lo que es la zona de peligro, la curva que tienen las molares a nivel de sus raíces, ¿no? Hacia el interior, hacia la furca. No vamos a trabajar ni voy a pretender limar hasta este lado porque voy a producir un stripping o una perforación lateral. Yo tengo que hacer mi limado y mi preparación hacia la zona segura, que es la anticurvatura. ¿Cómo me voy a dar cuenta que yo produje un stripping o que se produjo una perforación lateral? Porque el conducto empieza a sangrar. Irrigamos abundantemente, coloco un cono de papel y el sangrado va a estar a nivel del tercio medio del cono de papel. No en la punta, sino a nivel del tercio medio vamos a encontrar el sangrado. Entonces ahí yo me voy a dar cuenta que ya realicé una perforación lateral. Tener mucho cuidado al realizar la preparación. Entonces, doctores, siempre limado anticurvatura. Entonces concluimos. La técnica coronoapical es recomendada para conductos con pulpa necrótica. Para eso fue creada ese tipo de técnica, para sustituir a la técnica Step Back de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los años 80, 85, 86. Pero después de la técnica coronoapical ya vienen los sistemas mecanizados.
que es el mismo procedimiento, pero con muchas variaciones, ¿no? El mismo concepto, quiero decir, de preparación coronal, media y apical. La instrumentación se realiza desde la corona al ápice con un vaciamiento gradual del conducto séptico, es decir, voy a ir retirando todo el paquete vasculonervioso contaminado con microorganismos a nivel del tercio cervical y medio, de manera que cuando voy a entrar al tercio apical ya la contaminación bacteriana es mucho menor. Permite la acción de las limas en la zona apical sin impulsión de detritus. ¿Por qué no voy a tener ese riesgo? Porque ya tengo una preparación a nivel tercio cervical y medio amplia que me permite que todo el detritus vaya saliendo cada vez que voy haciendo la irrigación y no se va empaquetando en la zona apical, como se produce cuando trabajamos con la técnica apicocoronal, especialmente en las molares. Me permite una mayor luz para el flujo de irrigación en la zona apical, es decir, un movimiento de entrada y salida sin ningún riesgo de sobrepase a nivel apical. Y la obturación va a ser mucho más conveniente. Además, me va a conformar desde un inicio el tercio coronal, dando más espacio, como ya mencionamos, todo, para la salida del debris, para la salida del irrigante sin ningún problema, y para una mejor obturación y no empaquetamiento en la zona apical. Entonces, doctores, como ha quedado muy claro el tema, aparentemente vamos a pasar a presentarles lo que es la ficha de preparación donde ustedes van a trabajar. La práctica del día martes tiene en la plataforma 2 guías. Una guía para la preparación que deben leer antes de llegar a la práctica y una guía para la conometría. Además de 2 fichas para la preparación coronapical y para la conometría. Entonces tenemos aquí la primera parte para la preparación del tercio cervical y medio. Voy a poner aquí la imagen de la pieza con la técnica ortorradial. El nombre del conducto, el conducto en una molar pueden ser 3, 4, 5, 6, es decir, el número es realmente variable. Ponemos el nombre del conducto, mesovestibular, mesolingual, distal, o distovestibular y distolingual, los que encontremos. La longitud aproximada en la radiografía, es decir, el total de la longitud desde el borde de referencia o el borde cruzal hasta el ápice. Aquí va a ir esa longitud. Longitud provisional cuando el conducto es recto. ¿Qué tengo que hacer? De restarle 5 milímetros a esta longitud para la longitud provisional de la preparación cervical y medio. Y si el conducto es curvo, voy a medir hasta donde empieza la curvatura y es hasta ahí donde voy a trabajar. La secuencia de la instrumentación del tercio cervical. Voy a poner con qué lima empiezo y a qué longitud. Por ejemplo, empiezo con una lima 70 en el conducto distal de una molar inferior. Voy a poner lima 70. ¿A qué longitud? A 12 milímetros. Estoy dando algo tentativo. Luego, ese conducto lo trabajé con la lima 60. ¿A qué longitud? A 13 milímetros. La lima 55 a 14 milímetros. Voy profundizando en longitud y voy disminuyendo en calibre. Y así sucesivamente. Eso va a ser para todos los conductos. En esta parte secuencia del tratamiento cervical y medio. Luego pasamos a la conductometría. La radiografía de conductometría. Nombre del conducto, la longitud, qué instrumento es y si tengo que curvar o no. Luego de tomar la conductometría vamos a pasar a preparar la zona apical. Nombre del conducto, ¿qué lima voy a utilizar? Obviamente, si estamos en conductos mesiales de molares inferiores o vestibulares de molares superiores, probablemente utilice las limas de serie especial. La lima 10, la lima 8, si son conductos muy estrechos. Entonces empezamos por decir, un conducto mesovestibular de la molar inferior, lima 10, longitud de trabajo 20 milímetros.
¿Cuál seguiría? Lima 15, longitud de trabajo, la misma. Lima 20, longitud de trabajo, la misma. Lima 25, longitud de trabajo, la misma. Entonces, si voy a trabajar en conductos curvos, solo voy a llegar a la lima 25, porque es la única que todavía me permite flexarla a nivel del tercio apical, a nivel de la curvatura. Las otras ya son más rígidas y el calibre es mayor, lo que va a impedir que ingrese fácilmente al conducto precurval. ¿Quedó claro esto entonces de la preparación apical? Una vez que termino la preparación apical, ¿qué voy a hacer con la lima memoria? Alisar las paredes de los conductos, porque quedan a manera de escaleritas. Alisamos las paredes de los conductos y queda la preparación lista. Esta técnica es mucho más fácil de realizar y mucho más rápida que la técnica Step Back. Y hasta ahí llegaría lo que es el llenado de la ficha. Ustedes tienen que traer sus fichas ya llenas hasta la longitud provisional. La secuencia del tratamiento también, para tener una idea de cómo van a ir trabajando. La conductometría, obviamente, no porque lo en la clase. Y después hacemos la preparación apical básica, que es muy fácil, ¿no? 3 o 4 limas más a la misma longitud de trabajo, luego de tomar la longitud de trabajo. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, todo está claro, nadie participa. Y todo está claro, jóvenes, ya que nadie hace ninguna pregunta. El día martes nosotros vamos a tomar una prueba de cómo son los procedimientos para la preparación coronoapical, porque nadie hace una pregunta y esto es un tema nuevo, es una técnica nueva. Nos importa saber si les quedó claro. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos. Nos vemos el día martes. Por favor, estudien y repasen y tienen que traer sus fichas ya desarrolladas. Que tengan buenas noches. Buenas noches.